Ahora sí, pasemos a un ejercicio más interesante. El ejercicio 4, que nos dice, hay un consumidor que tiene una renta de 15.600, una función de utilidad media rara parece, pero en realidad la conocemos y es mucho más sencillo de lo que parece. Y bueno, los precios de los bienes que consume, que son solo dos, son el de precio del bien 1, 13, y el del 2, 20. Luego nos cuenta, el precio del bien 1 aumenta de 13 a 15. ¿Qué pasa entonces? Nos pregunta específicamente cuál es el efecto sustitución, cuál es el efecto renta, cuál es el efecto total. Bien, tenemos mucho por hacer. Antes que nada, estaría bueno preguntarse qué son estos efectos. Mi forma de entenderlo es la siguiente. Tengo la demanda, por ejemplo, del bien 2, que va a depender del vector de precios, P1 y P2 solamente en este caso, y la renta. Entonces, cuando hay un cambio en P1 y quiero ver cómo cambia P2, lo que hago es simplemente derivo X2 respecto de P1 y lo que voy a tener es el efecto total. Sin embargo, es como que hay dos efectos de P1. Uno que es directo, de P1 a X2, a la cantidad que consumo, y otro indirecto, que aumente un precio de la economía en rigor me está haciendo caer mi poder adquisitivo. Pensémoslo de una manera diferente. P2 representa un bien que nosotros consumimos. Por ejemplo, algo más específico. Representa la cantidad de manzanas que consumimos. Mientras que X1 representa el resto de los bienes de la economía, una forma agregada de considerar los demás bienes de la economía. ¿Qué pasa entonces? Si aumenta el precio de bien 1, es decir, del resto de los bienes de la economía, en sí me voy a volver un poco más pobre, voy a tener menos poder adquisitivo. Y tener menos poder adquisitivo me va a impactar en esto. Esto es inflación. Que aumenten algunos precios. Incluso aunque el precio del bien que me guste se mantenga constante, el hecho de que los demás precios aumenten me va a tener un efecto sobre mi renta. Voy a sentirme un poquito más pobre. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo medimos ese efecto? Primero el efecto directo. Ese se hace de esta manera. Derivo la demanda hicksiana, como estaba viendo del bien 2, sigo en ese ejemplo, respecto al precio. ¿Por qué? Porque cuando pienso en cuando pienso en la demanda hicksiana, lo que estoy pensando es que la utilidad se mantiene fija. Es decir, hago el siguiente ejercicio. Imaginemos que aumenta el precio de uno de los bienes. Y yo quiero mantener mi nivel de calidad de vida. Entonces, en un primer momento, lo que hago es consumir lo mismo que consumía antes. ¿Aumentó el precio de un bien? Bueno, no importa, pago más. Efectivamente, el gasto que voy a hacer va a aumentar porque estoy pagando algo más caro. Y después me doy cuenta que puedo mantener el nivel de calidad de vida gastando menos. ¿Cómo? Y bueno, cambiando la composición de los bienes que gasto. En este caso son dos bienes, pero imagínense que son muchos. Capaz dejo de consumir este que era tan caro y empiezo a consumir un poquito de este y lo combino de otra manera. Entonces puedo cambiar la composición para igual minimizar el gasto y mantener ese nivel de calidad de vida que tanto quería constante. Esto me da, por lo tanto, el efecto sustitución. Bueno, sigue. Sustitución, donde la U se mantiene constante. Y el efecto total, en cambio, lo que se mantiene constante es W. Y ahora, ¿cuál es el efecto renta? Bueno, el efecto renta es capaz un poquito más complicado, porque es como, ¿cómo afecta P1 a W? Entonces, ¿qué hago? ¿Derivada de W respecto de P1? No. ¿Por qué? Porque W es una constante. Sin embargo, bajo dualidad, W, que si es una constante es 15.600, es igual a el gasto mínimo para cierto nivel de utilidad. Entonces,
puedo hacer, en vez de la derivada de W, hago la derivada de E respecto al precio. Entonces veo cómo el precio cambió. Y ahora que sé cómo cambió la renta cuando cambia el precio del bien 1, me pregunto cómo esto me afecta acá. Lo que pasa es que esto, ¿qué es? Esto es la Hicksiana, que por dualidad es igual a la marshalliana. Entonces puedo reescribir todo esto de una manera más linda. Entonces el efecto total, que es la derivada de x y respecto del precio j, es igual a la derivada de la Hicksiana y respecto del precio j menos, ¿y por qué un menos? Bueno, ahora ya les digo, la derivada de el gasto, la renta, respecto de P sub I por la derivada de W respecto, la derivada de XI respecto del precio de W. Ay, estoy mal. Bien. Esta es la definición que a mí me resulta sencillo y fácil acordarme. Porque entiendo esto, qué quiere decir, entiendo qué quiere decir esto. Pero bueno, aplicando dualidad es fácil llegar a que el efecto total y reescribimos el efecto renta de la siguiente manera. Ponemos x sub, esto es P sub j, perdón, j por la derivada de x y respecto a w. Porque esta me resulta un poco menos intuitiva. Bien, ¿por qué esto está restando? ¿Tiene sentido que esté restando? Yo necesito primero entender las cosas para después utilizarlas. Y tiene sentido porque imaginemos, si sube el precio del bien J, si el bien J es distinto al bien I, seguramente sube la demanda del bien I. Seguramente hay un efecto de sustitución en favor del bien I. Sin embargo, la suba del precio del bien J me va a generar un efecto negativo sobre mi poder adquisitivo. O sea, esto, si bien esto es positivo y esto es positivo, el efecto renta es un efecto que debería restarme si sube algún precio. Enuncié la ecuación de Slutsky de forma diferencial. Esta para mí es la manera de poder entender la ecuación de Slutsky. Sin embargo, nosotros vamos a hablar generalmente de variaciones absolutas. Es decir, el precio va a variar en 3 unidades, no va a variar infinitesimalmente. En consecuencia, quizás lo que nos conviene es utilizar esta forma en variaciones absolutas. Obviamente que estas dos están vinculadas. La primera es que esta es una aproximación de la otra, es decir, la derivada es una aproximación del ratio entre las variaciones, cómo varía x al variar pj. De hecho, esto lo podemos reescribir pasando la variación del precio del bien j, y lo que tenemos es básicamente un polinomio de Taylor de primer grado, es decir, una aproximación lineal. Si suponemos que la variación de pj es 1, ¿qué estamos diciendo? Bueno, la derivada me dice cuánto varía x aproximadamente cuando el precio aumenta en una unidad. Otra forma y otro de ver esto es la siguiente, con una integral, desde pj1, si se quiere, hasta el pj2 diferencial pj, lo cual también aparecería acá. En consecuencia, podría calcular el efecto sustitución y el efecto renta
sobre todo el efecto renta, de dos maneras. El efecto renta lo podría calcular como un residuo entre la diferencia entre las variaciones de la marshalliana y la hicksiana, o integrando este producto de acá. Bueno, eso para que quede claro, porque había hecho anteriormente este camino, había calculado esto, pero el ejercicio puntualmente en realidad estaba pidiendo por esto de acá. Bueno, pasemos entonces a hallar las demandas marshallianas y las demandas hicksianas y ver si se cumple o no la ecuación de Slutsky. Bien, lo primero que me quiero centrar es en esta función de utilidad media rara, que es U igual 30 más 100 a la 1/4 x a la 3/4. 0,25, 0,75 dice el enunciado de ejercicio, pero bueno, lo escribo así porque me resulta más sencillo. Ahora vamos a recordar algo que creo que lo comenté en otro video, que es sobre las funciones monótonas crecientes. Yo tengo una función así a la que busco maximizar. Acá está el otro eje. Efectivamente, este punto es un máximo. Eje X, eje Y, que tiene una imagen y un punto en el dominio. Si yo le aplico una función monótona creciente, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, si le resto 30, simplemente se vuelve así. Si le aplico logaritmo natural, capaz que se vuelve un poquito más rara, pero se vuelve así. Bueno, ahí la verdad que me salió medio feo. Pero el punto es que el máximo, desde el punto de vista de las ejes de las X, no cambió. Sigue estando en el mismo punto. Acá me salió feo. Y acá cae. Ponele. Entonces podemos aplicar esto para convertir esta función de utilidad en otra que nos guste un poquito más. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero le restamos 30. Le ponemos U2 es igual a 1 menos 30, lo cual es igual a 100 x1, 1/4, x2, 3/4. Mismo podemos hacer U3 es igual a U2 sobre 100. U3 es igual a x1 a la 1/4 por x2 a la 3/4. Y ahí ya tenemos algo más lindo, pero yo quiero seguir un paso más todavía y decir U4 es igual al logaritmo natural de U3. Y lo que tengo es 1/4 por logaritmo natural de x1 más 3/4 por logaritmo natural de x2. ¿Sí? Con esta voy a trabajar. De vuelta, los niveles de utilidad son completamente subjetivos. Que la utilidad sea 80 o 25 no dice nada. Lo que quiere decir es que dentro de una misma función de utilidad, 80 es preferible a 25. La cesta que me da un nivel de utilidad de 80 es preferible a la cesta que me da un nivel de utilidad de 25. Es simplemente una cuestión de orden. Y encima, para calcular las demandas marshallianas, lo que voy a hacer es irme a esto. Relación marginal de sustitución debe ser igual a P1 sobre P2, donde esto es la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. ¿Por qué? Porque me parece mucho más sencillo hacerlo de esta manera y porque me resulta más intuitivo, entiendo bien lo que pasa acá. Entonces, la utilidad marginal del bien 1 es 1 sobre x1, todo esto sobre la utilidad marginal del bien 2, que lo hago así lento para... No puedo salir a comprar. Perfecto, finalmente la RMS nos queda como x2 sobre x1 por 1/3 es igual a ¿qué? Al cociente de precios, P1 sobre P2. Hicimos utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. Perdón, esto es la RMS y esto es cierto. Cuando la RMS es exactamente igual al cociente de precios, estamos hablando de
Y a mí me gusta mucho ponerle eso, ponerle una M o algo, porque quiero distinguir de... ustedes saben, soy detallista. Bien, entonces puedo despejar x2 siendo igual a p1 sobre p2 por 3 por x1. ¿Y qué hago con esto? Lo inserto en la restricción presupuestaria, es decir, W es igual a P1 por X1 más P2 por P1 sobre P2 por 3 por X1. Oh, increíble, no me lo esperaba. P1, X1, entonces X1 es igual a W sobre 4P1. Cuando ya estén familiarizados de cómo es una Cobb-Douglas, es como que ven la función de utilidad, les convendría, ya deberían saber a dónde tienen que llegar. De manera similar, esta va a ser W sobre 3 cuartos P2. O sea, miran esto y ya está. Bueno, ¿cómo hallamos ahora las demandas hicksianas? Afortunadamente esta condición es la que se tiene que cumplir para las demandas hicksianas. Solamente voy a hacer un pequeño twist, el cual es esto. En las demandas hicksianas, si acá ponía xm, bueno, le cambiaba la m por una h, pero en este caso vamos a poner directamente una h grande. Porque están haciendo otro error. Son las que minimizan el gasto. ¿Y dónde las tengo que poner? ¿En la restricción presupuestaria? No. En la función de utilidad. Y la pregunta es, ¿qué función de utilidad uso? Y la respuesta es la misma que antes, cualquiera. ¿Por qué? Porque si utilizo esta, o utilizo la que le falta el 30, o la que le falta el 30 y el 100, o utilizo esta de acá, voy a obtener el mismo resultado. La RMS esta que obtengo acá se obtiene de cualquiera de las que hicimos. Hagan la prueba si no me creen. Y la que me parece más fácil de usar es así. U raya es igual a H1 a la 1/4 por H2, que H2 va a ser H1 a la 3/4 por P1 sobre P2 por 3 a la 3/4. ¿Que esto qué es? H1. Y solamente me queda esto así. Qué bien, qué bien. Paso esto que está multiplicando, dividiendo y listo, queda. No tengo mucho espacio acá abajo, ¿no? ¿Se ve? Sí. Hasta ahí. H1 es igual a U por P2 sobre P1 por 1/3 a la 3/4. Muy bien. Bueno, y voy a calcular H2 con los poderes de la adivinación. Voy a hacer lo mismo de acá, y si acá tengo P2 sobre P1, yo adivino que va a ser P1 sobre P2 H2. Y porque va a ser algo parecido. Y si acá tengo 1/3, va a ser 3. Y si acá tengo 3/4, y miro acá, 1/4 va a ser. Adivino qué es eso. Bien, entonces, para calcular el efecto total, lo que voy a hacer es hacerlo en términos absolutos. Comparo este 300 con este 260. Cayó en 40. El efecto total igual a menos 40. Es la variación de x1. Y para calcular el efecto sustitución, comparo H1, que también es 300, con este 270. ¿Cuánto fue esto? 30. Aproximadamente, porque esto no da justo. Efecto sustitución igual menos 30, que es la variación en H1. En consecuencia, ¿cuál es el efecto renta? Por residuo tiene que ser menos 10. Esto es lo que nos tiene que dar.
Hay otra forma que es yendo a la ecuación del efecto renta y reemplazando ahí, a ver si efectivamente hicimos bien las cosas. Es decir, teníamos que en términos infinitesimales, voy a poner un inf acá, esto era igual a menos xj por la derivada de xi sobre p sobre w. Perfecto. En consecuencia, si yo integro esto desde 13 hasta 15, diferencial p sub 1, p sub i, no sé, vamos a hacerlo bien. Estoy calculando para el primer bien. Me tiene que dar efectivamente el efecto renta que nos había dado de menos 10. Vamos a ver si eso pasa. Bueno, anoto primero por acá, x marshalliana 1 era igual a w sobre 4 p1. Entonces la derivada respecto de w es 1 sobre 4 p1. Esta multiplicación es en consecuencia va a ser w sobre 4p1 al cuadrado. Entre 13 y 15 de w menos 4p1. Voy a poner 16 acá, ya saco esto, al cuadrado. Diferencial de p1. Puedo incluso sacar w porque no depende de esto y me va a quedar simplemente menos w, lo puedo cambiar por lo que es ¿dónde está w? Que sería 15.600 dividido 16 por la integral de 1 sobre p1 al cuadrado desde 13 hasta 15 diferencial de p1. Perfecto, y esto es fácil porque esto es p1 elevado a la menos 2. En consecuencia la integral va a ser menos 15, esto lo copio igual, 16 de menos p1 a la menos 1. La derivada de esto es esto, desde 13 hasta 16. Voy a seguir arriba. Es solamente para corroborar de que de las dos maneras voy a llegar a lo mismo. Voy a tener menos 15.600 sobre 16 por menos con menos se va. Voy a tener 1 sobre 15. 16 no, 15. 1 sobre 15 menos 1 sobre 13. Y esto me da, si lo ponemos en la calculadora, menos 10 efectivamente. Así que estaba bien lo que hicimos antes. Nada, es la forma de llegar al efecto renta por los dos caminos. Obviamente que hay uno que parece más fácil que era el anterior, utilizando la ecuación de Slutsky y sin tener que integrar. Igual, la integral no es muy difícil. Bien, hecho esto, lo que podemos hacer es calcular para el segundo bien, que el ejercicio no lo pide. Igual hice un poco lo que quise con este ejercicio. ¿Qué deberíamos hacer? Esto y esto me va a dar el efecto total, que es igual a 0. Congruentemente, la derivada de x2 respecto de p1 es igual a 0. x2 no dependía de p1. Sin embargo, miremos, si hacemos así y restamos, vemos que el efecto sustitución en este caso... No, perdón. Acá es de 21. Efecto sustitución igual 21.
Acá sí es positivo. En consecuencia, el efecto renta tiene que ser de menos 21. De manera similar, si el efecto total es 0, lo que tiene que suceder es que la derivada de h2 respecto de p sub 1 debe ser igual a x1 por la derivada de x2 respecto de w. Esto se puede demostrar. Es un ejercicio interesante, pero bueno, ya está esto. Perdón por el malentendido, que fue mi culpa.